Leer es una palabra muy simple y fácil de pronunciar, pero practicarla es como abrir una nueva dimensión. Es crear una nueva realidad y transportarte a otros mundos. El mundo actual puede que esté lleno de caos, pero la lectura tendrá el superpoder de inspirarte a hacer luz en medio de la oscura realidad. Lee para aprender algo nuevo. Lee para enseñar. Lee para inspirarte. Lee para hacer luz a otros. Lee para conocer nuevos mundos. ¿Y tú, por qué lees? Hola, bienvenidos una vez más a una transmisión de Librería Maranata. Los saludo desde el centro de la Ciudad de México, en nuestra sucursal ubicada en Bolívar, número 8. Recuerden que también nos pueden encontrar en nuestras demás sucursales, en Miguel Ángel de Quevedo, en Iztapalapa, en Satélite, de 10 de la mañana a 7 de la noche, de lunes a sábado. Bueno, también recuerden que nos pueden visitar en nuestra tienda en línea, libreriamaranata.com, y en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como Librería Maranata MX. Bueno, pues esta tarde estamos muy contentos porque vamos a hablar acerca de un tema bien interesante, la lectura, de cómo fomentar este hábito y de algunas consideraciones que hay que tener en cuenta para, pues, desarrollarlo. Bueno, estamos muy contentos, muy agradecidos también porque tenemos una invitada muy especial. Ella es autora del libro Aprovecha bien el tiempo. Ella también es parte del equipo de trabajo de Coalición por el Evangelio, creadora de contenido en redes sociales y, bueno, una apasionada de los libros y la lectura. Bienvenida, Ana, gracias por tu tiempo, por tu vida, y bueno, pues esperamos que este tiempo sea de bendición, que edifique las vidas de todos los que nos oyen. Y bueno, sin más, te dejo el micrófono, Ana, bienvenida. Y bueno, pues para aquellos que no te conocen, para aquellos que pues no saben un poquito de quién eres, pues platícanos a qué te dedicas, no sé, cómo te iniciaste en esto de las redes sociales, un poquito de tu ministerio. Háblanos de ti, Ana, ¿qué tal? Hola, muchas gracias primero que nada por la invitación. Es un gusto poder compartir con ustedes este tiempo. Y sí, como mencionas, bueno, mi nombre es Ana Ávila, tengo 29 años, soy mexicana de Sonora, pero vivo en Guatemala ya hace un tiempo con mi esposo Uriel y nuestros 2 hijos. Allí estamos sirviendo a la iglesia, como mi esposo como pastor plantador. Y bueno, muy contentos de poder servir al cuerpo de Cristo en Guatemala. Yo en la universidad estudié ciencias químico-biológicas, entonces siempre me ha gustado mucho la ciencia y ahora tengo la oportunidad de escribir de diversos temas, entre ellos la ciencia y la fe en Coalición por el Evangelio, a través de libros, podcasts, artículos, etcétera, etcétera. Y bueno, me ha gustado siempre aprender y comunicar lo que aprendo, y esa comunicación la hago de diversas maneras, principalmente a través de la palabra escrita, como ya mencioné, a través de artículos, libros y ensayos en audio, en los podcasts, pero también me gusta hablar, entonces a veces hago podcasts que no son un ensayo escrito, sino simplemente platicar, o videos en YouTube, live streams en Instagram. Simplemente me gusta compartir con otros lo que aprendo, así que utilizo las herramientas digitales que tenemos disponibles para hacerlo. Qué bueno, pues bienvenida otra vez, Ana. Deseo que este tiempo sea de bendición. Y bueno, ya nos platicaste un poquito de qué haces, a qué te dedicas, y bueno, creo que eres la persona indicada para respondernos. ¿Qué es la lectura, Ana? ¿Qué significa leer?
Pues no es muy complicado, la lectura es simplemente la capacidad que tenemos para decodificar el significado de un texto, o sea, saber el significado de las palabras, generalmente usando nuestro sentido de la vista o el tacto. Las personas que no pueden ver pueden tocar ciertos símbolos y entender qué significa el mensaje que está ahí plasmado en esas palabras, ¿verdad? Entonces, en términos sencillos, eso es leer, es una manera en que transmitimos información y la capacidad de leer es simplemente esa capacidad de poder observar estas palabras, estos símbolos y entender el significado. De acuerdo, muy bien, pues muchas gracias. Y ahora coméntanos, ¿la lectura puede crearse o formarse como hábito? Y si es así, entonces platícanos qué es un hábito, cómo fomentar este hábito, o sea, cómo podemos fomentar el hábito de la lectura. Bueno, los humanos, lo sepamos o no, somos criaturas de hábito. Es completamente normal desarrollar ciertas prácticas que ya realizamos sin pensar. Eso es un hábito básicamente. Cualquier actividad que realizamos de manera repetitiva, en muchas ocasiones casi que automáticamente, porque es una manera que nuestro cerebro tiene de como librarse de la carga. Imagínate por un momento si tuviéramos que tomar decisiones respecto a cada momento de nuestras vidas, de qué lado me levanto de la cama, cómo me voy a amarrar los zapatos hoy, por qué ruta voy a ir al trabajo, o cómo voy a presionar el cambio y eso, los que estamos manejando. Sería completamente agotador estar pensando siempre conscientemente cómo voy a llevar a cabo ciertas actividades. Nuestro cerebro no le gusta esa ineficiencia, entonces crea ciertas patrones que ya sin pensarlo nosotros seguimos. Obviamente al principio cuesta desarrollar estos hábitos, algunos más que otros. Por ejemplo, pienso en manejar, o sea, acostumbrarte a todos los elementos que incluye el conducir un coche. Pero ya después, cuando menos lo esperas, ya lo estás haciendo en automático, ¿verdad? Ya es un poquito así en diversas áreas de la vida. Desafortunadamente, los buenos hábitos, esas prácticas que a largo plazo nos llevan en la dirección que queremos ir, suelen ser al corto plazo difíciles de formar y pesados a veces, cansados. Y los malos hábitos, esas prácticas que nos llevan en la dirección a donde no queremos ir, por lo general suelen ser prácticas más sencillas de realizar, y cuanto más las realizamos, como son sencillas, pues las realizamos más y se van engranando más en nuestro cerebro. Sí. Entonces la lectura, así como cualquier actividad, se puede hacer un hábito. El hábito de sentarte a pasar 1, 2, 10, 20, 30, 60 minutos delante de un texto y extraer su significado. Ahora, yo sé que para muchas personas es muy ajena esta idea de que la lectura pueda ser algo ya tan parte de su vida que ni siquiera lo piensan, porque es difícil leer. No parece, pero es ejercicio para el cerebro. Y especialmente en esta era hiperconectada que vivimos ahora, donde estamos acostumbrados a solo ponerle atención a un ratito a algo. De hecho, estoy segura que llevamos 5 minutos aquí hablando y más de una persona ya ha tenido la tentación, si no es que ya se fue, de, ay, no, voy a ir a hacer otra cosa, voy a ver otra cosa mientras estoy escuchando eso, y de repente ya ni está poniendo atención, porque nuestro cerebro está como con esta ansia de pasar de una cosa a otra. Sí. Y leer, por la naturaleza de la actividad, exige que tengamos nuestra atención en un solo texto por un periodo extendido para poder verdaderamente extraer el significado. Entonces es difícil formar ese hábito, así como es difícil levantar pesas. Uno no va a llegar al gym y va a agarrar las pesas más pesadas y decir, es que quiero desarrollar el hábito de levantar pesas, ¿verdad? Tiene uno que empezar poco a poquito. Progresando. Y así es con la lectura. Muchas personas piensan, no, es que yo nunca he sido de leer, o yo no voy a poder porque esto y esto otro, no me puedo concentrar, o no me llama la atención, pero es porque no se han dedicado a crear poco a poquito ese patrón de comportamiento en su cerebro y ejercitar la capacidad de prestar atención y poder leer durante periodos extendidos de tiempo. Pero la lectura, como cualquier otro hábito, por supuesto que puede desarrollarse. Hay muchas técnicas, estrategias para desarrollar buenos hábitos. Yo siempre recomiendo un libro que se llama Hábitos Atómicos de James Clear, y él explica toda la ciencia del hábito, las partes del hábito y cómo formar buenos hábitos.
Pero una de las cosas, así sí lo puedo resumir en un solo consejo, a mí me gusta decir que la gente que quiere desarrollar el hábito de la lectura tiene que ser mediocre. Y utilizo esta palabra porque quiero capturar la atención de la gente y que se les pegue. Es que tengo que ser mediocre. ¿Por qué? Porque a veces cuando queremos desarrollar estos hábitos somos muy ambiciosos y decimos, ok, ya basta de no leer, necesito ponerme las pilas con esto, así que mañana me voy a sentar, voy a apartar una hora y voy a leer. Y es como no nos damos cuenta de lo difícil que es leer, nos sentamos y lo hacemos a duras penas, quizá. Y decimos, ok, lo logré. Y mañana voy a sentarme otra hora, o pasado mañana voy a sentarme otra hora a leer. Y ya el segundo día, como era, no sé, se te complicó algo en el trabajo, no lo pudiste hacer, y ya, hasta ahí quedó tu hábito de la lectura. ¿Por qué? Porque fuiste demasiado ambicioso, no consideraste que un hábito para realmente ganarse tiene que ser algo constante. No es como que lo vas a hacer un día y ya se te va a pegar para siempre. O sea, es una práctica que la que tienes que volver una y otra y otra y otra vez hasta el punto que se vuelva algo automático. Pero si quieres ser constante, entonces tienes que empezar chiquito para poder sostener ese ritmo durante mucho tiempo. Entonces yo le digo a las personas, empieza mediocre. Si nunca has leído nada, empieza con 5 minutos. Yo sé que 5 minutos no suenan como nada, pero 5 minutos una semana es mucho mejor que ser súper ambicioso y no hacer ni un día porque te pusiste una meta demasiado alta. Entonces, yo les digo a la persona, empieza con 5 minutos y tu cerebro se va a ir acostumbrando a poner atención en una sola cosa. Y después, cuando sientas que ya es muy fácil 5 minutos, súbele a 10. Y cuando sientas que ya es muy fácil 10, súbele a 15. Y cuando sientas que es muy fácil 15, súbele a 20. Y así poco a poco puedes ir desarrollando el hábito, pero tienes que empezar mediocre, tienes que empezar chiquito. Sí, de poco a poco, ¿no? Y ser constantes, porque justamente en tu libro, Aprovecha bien el tiempo, ahí por el capítulo de hábitos, dices, y te cito, que la clave para desarrollar un hábito es ser constante. Entonces, justamente tiene mucho que ver con lo que acabas de mencionar, que ser mediocre y iniciar de a poco, pero también la constancia, ¿no? Y entonces, ¿qué le diríamos a aquellas personas que luchan con la inconstancia, que a pesar de que tienen el deseo de hacerlo, pues se quedan, ¿no? en el deseo y no lo llevan a la práctica? ¿Cómo recuperarse quizá de dejar de leer si ya empezaron y luego lo dejan, y cómo retomarlo? Yo consideraría primero evaluar la situación. ¿Por qué me está costando ser constante si estoy siendo mediocre? O sea, de plano no puedo hacerlo 5 minutos al día. Algo está pasando. O sea, sí. La primera razón por la que no puedes ser constante puede ser que fuiste demasiado ambicioso y es poco realista pensar que vas a leer 1 hora todos los días cuando no has leído nada nunca en tu vida. Entonces, por ahí empezar. Pero imagínate que ya dijimos, no, 5 minutitos y ni aún así soy constante. Puede haber varias razones y hay que evaluar la situación para poder solucionar el problema. Lo primero es que puede ser que estés leyendo cosas que nomás no te interesan. Las personas que no tienen experiencia en la lectura obviamente no van a saber qué leer porque nunca han leído nada, entonces no saben qué les gusta. Y a veces van con alguien y les piden una recomendación o mejores libros cristianos en la historia. Buscas en Google y te sale una lista y dices, bueno, con este voy a empezar. Pero te das cuenta que es algo que no entiendes o no te interesa o no te gustó el estilo del autor, nomás no está haciendo clic contigo, y lo que hace la mayoría de las personas desafortunadamente es obligarse a seguir. ¿Y qué está pasando? Estamos haciendo de la lectura una tarea, algo que hay que hacer a fuerzas, no algo que disfrutamos, sino estamos como arrastrándonos de que no, es que tengo que poder y el hábito de la lectura. Espérate, sí, la lectura es un hábito que cuesta trabajo, pero no significa que te tienes que estar aquí martirizando. Lee cosas que disfrutes, lee algo que te guste. Entonces, no porque un libro sea súper famoso, no porque un libro te lo haya recomendado tu pastor, tu influencer favorito, significa que te va a gustar a ti necesariamente. Habemos muchos escritores con muchos estilos diferentes porque habemos para todo el mundo. O sea, hay gente que no le va a gustar cómo escribo yo y eso está bien. Yo no voy a comunicar para todos necesariamente. Entonces, uno tiene que buscar los temas que les gustan, de los autores que les gusta, en el formato que les guste. Entonces yo le recomendaría a la persona que no te aferres a un solo libro, a un solo autor, a un solo formato. Tienes que intentar experimentar. Y para las personas que no tienen idea de por dónde empezar a leer y siempre están leyendo cosas que de plano no les interesan, yo les recomiendo siempre empezar por cosas que ya te apasionen. Todos tenemos cosas ridículas a los ojos de los demás, quizá que nos encantan. O sea, hay gente que le gusta la cocina, hay gente que le gusta el deporte, hay gente que le gusta el arte, hay gente que le gusta la ciencia, o sea, de todo.
Entonces, busca un libro acerca de eso. O sea, el tema ya te gusta, ya sabes que es algo que disfrutas. Empieza por ahí y poco a poco vas a ir encontrando los libros y vas a decir, este estilo de libro me gusta, estos no tanto, y vas a ir encontrando. Y yo ya ahorita puedo ojear un libro y decir, no, esto creo que no es para mí, porque ya me conozco, ya sé qué tipo de cosas disfruto y está bien. Pero al principio, pues como no tenemos la experiencia, vamos a necesitar experimentar y no sentirnos obligados, porque empezamos algo hay que terminarlo, no todos los libros nos van a gustar a todos, quizá un libro no es para esta etapa de nuestra vida, ese es otro problema súper común, que hay personas que quieren empezar con Confesiones de San Agustín. Y yo así como que o sea, es Espérate. un libro maravilloso, Sí. lo tienen que leer todos los cristianos en la vida, pero no es un libro fácil de leer, no es un libro fácil de leer, y si quieres empezar por ahí, muy probablemente te vas a atorar y vas a sentirte como obligado a terminar y no lo vas a disfrutar. Mejor crea con algo más sencillo la resistencia que necesitas para eventualmente llegar a un libro como ese y poder disfrutarlo verdaderamente. Entonces yo les recomendaría a las personas que están batallando con la constancia que primero evalúen si tienen el libro correcto. Lo segundo también, creo que es bueno no depender de nuestras buenas intenciones. A veces, obviamente uno llega a un punto en que ya la lectura es tan parte de ti que no necesitas decir, mañana voy a leer 15 minutos después de la cena en la silla. Porque ya, o sea, yo leo en todos lados a la hora que sea, porque es como parte natural. Pero cuando vas empezando, necesitas hacer un compromiso contigo mismo. Y eso en psicología lo llaman el establecimiento de la intención. Cuando tú dices, mañana voy a leer, es muy poco probable que lo hagas. Pero si tú dices, mañana a las 6:30 de la tarde, después de haberme tomado el café o mientras me estoy tomando el café, en la silla de la sala, me voy a sentar a leer un capítulo de este libro que voy a dejar aquí. O sea, no nomás estás diciendo, sí, mañana voy a hacer esto, sino estás estableciendo una intención de lugar, hora en la que vas a sentarte a leer. Entonces también poder establecer esa intención te va a ayudar a ser constante y a no tener que estar adivinando, porque a veces pasa que, sí, mañana lo voy a hacer, y te levantas y vas corriendo al trabajo, y sí, al rato lo voy a hacer, y llegas a tu casa y haces la comida, y sí, ahorita que después de que comamos, y no, los platos están sucios, y después, y se te fue el día. ¿Por qué? Porque no estableciste una intención de a qué horas te ibas a sentar a leer. Entonces, yo sí recomendaría eso, ponerlo en tu calendario, hacer un compromiso contigo mismo. Si no te funcionan los compromisos contigo mismo, porque yo sé que hay personas que no, a mí sí me funcionan mucho, pero hay personas que no, haz un compromiso con alguien más. ¿Sabes qué? Vamos a leer juntos a esta hora aquí en la sala, en la casa, tú lees lo tuyo, yo leo lo mío, esta va a ser la hora de lectura. O con un amigo, vamos a tomarnos un café, a leer juntos cada quien su libro. Eso es otra manera de hacerlo, hacer un compromiso con alguien más. Pero sí buscar ser más intencional, no simplemente decir, mañana, a ver cuándo. Y finalmente, registrar el progreso es otra cosa que a mí en lo personal me funciona mucho y lo sigo haciendo a pesar de que tengo años con el hábito de la lectura ya más que desarrollado, pero a mí me encanta seguir registrando mi progreso, tanto de los libros que voy leyendo, puedes usar un diario de lectura, puedes usar una página de Excel con tu lista de libros, puedes usar una aplicación como Goodreads o lo que tú quieras, para ir como bien, o sea, haciendo una listita de los libros que leí este año, si me gustó, si no me gustó, eso te va a animar como a continuar haciendo crecer esa lista. Y también un registro de tu hábito. Yo uso una aplicación que tengo aquí en mi reloj que se llama Strix. Hay 10,000 aplicaciones de hábitos en los teléfonos, entonces solo tienes que buscar registro de hábitos y yo ahí voy marcando cada día cuando cumplí, hoy leí 15 minutos, hoy leí 15 minutos y ahí me va ayudando a como marcar mi progreso y eso me anima de que, mira, llevo 20 días seguidos leyendo todos los días 5 minutos. Entonces, qué flojera, no quiero leer, oye, pero si no leo hoy voy a romper mi racha de 20 días. No, qué bonito se ve. Mejor voy a sentarme a leer 5 minutos en lugar de estar aquí papalotando en Facebook o lo que sea. Entonces, ese tipo de cositas parecen muy sencillas, pero sí ayudan. De acuerdo, sí, muy, muy interesante. Y fíjate, a propósito de lo que acabas de mencionar, de unirte a alguien a leer, yo quería preguntarte, ¿crees que al propósito de motivarnos a leer en compañía o con alguien más, podríamos decir que unirte a un club de lectura cumpliría este propósito? Y si es así, ¿qué es un club de lectura, Ana? Platícanos. Sí, definitivamente creo que unirte con otras personas
amplifica el gusto por de la experiencia de lectura, o sea, amplifica el deleite, poder no solo disfrutar tú de un autor, de una historia, de una idea, sino compartirlo con otras personas, creo que es muy valioso, y también tener otras personas que tú sabes que están leyendo contigo y que sabes que están esperando que tú también leas esto y que puedas compartir algo útil, también te ayuda como a, ok, ya no se trata solo de mí, sino somos un grupo juntos creciendo y quiero ser parte de eso. Y por supuesto que ayuda. Un grupo de lectura puede ser muchas cosas. El sentido más básico del término es simplemente personas que se juntan a leer o a hablar de libros. Yo a lo largo de mis años de experiencia de lectura he formado parte de muchos grupos y de muchos grupos de diferentes estilos. Yo creo que un grupo de lectura, lo más común que tenemos en mente, el club de lectura tradicional, yo le llamo, es en el que, bueno, nos ponemos de acuerdo de que cada mes leemos todos un mismo libro y al final del mes nos reunimos para platicarlo. De hecho, tengo un grupo así con mis Patreons, las personas que apoyan mi trabajo. Cada mes elegimos un libro, lo leemos cada quien en su casa y nos juntamos a platicar al final del mes. Eso es como el grupo de lectura tradicional. Hay otro tipo de grupo de lectura que a mí me gusta mucho para hacerlo con personas principiantes, que es un grupo de lectura en el que no dejamos tarea. No es como que cada quien va a leer en su casa. ¿Por qué? Porque el grupo de lectura tradicional es para personas que ya les gusta leer. Generalmente las personas que ya tienen el hábito es más fácil para ellos. ¿Por qué? Porque pues tú sabes cuándo vas a leer el libro, tú solo tienes que llegar al final del mes ya con el libro leído. Pero hay personas que, por ejemplo, no tienen el hábito y dicen, ay, sí, a principios de mes se compran el libro y están todos animados y de repente ahí se queda acumulando polvo el libro y ya no lo leí o no lo terminé y ay, qué pena llegar y pues no voy a tener nada que aportar, entonces mejor ni voy y ahí se acabó el grupo de lectura. No hagan eso, o sea, si no terminaron de leer, está bien, sean honestos, pero vayan, tendrán algo que compartir. Pero para las personas que sí batallan mucho, que son súper principiantes, lo que a mí me gustaba hacer era decirles, bueno, ¿sabes qué? No leas nada en tu casa, no pasa nada, vente a mi casa un día a la semana y vamos a leer aquí en la casa. Entonces, agarramos un libro cortito, de capítulos cortitos, entonces nos pasábamos el capítulo y cada quien leía un párrafo en el grupo de lectura y lo leíamos todos ahí en voz alta ese capítulo y ahí mismo discutíamos. Entonces era bonito para las personas que de verdad no tenían el hábito de leer, pero ahí juntos podíamos leer todos el mismo libro. Y el tercer grupo, del que fui parte y personalmente mi favorito, es el que le llamo grupo de lectura lenta, que es básicamente cada quien, puede ser que te juntes con alguien en un café y ahí mismo tengan un tiempo de lectura cada quien lo suyo y al final discutan también cada quien. No es que no tienen que estar leyendo todos el mismo libro. Y eso me encanta porque te ves obligado a escuchar de autores, de títulos de los que tú jamás, o sea, y de personas muy diferentes a ti. Entonces todos son lectores que cada quien está leyendo lo suyo, pero pueden compartir, mira, estoy leyendo esta novela y me gusta por esto, no me gusta por esto otro, creo que te va a gustar a ti, y tú que estás leyendo, y es simplemente conversar alrededor de los libros en general, pero no específicamente un recurso. No es tanto como vamos a aprender de este material, sino simplemente vamos a compartir acerca de lo que hemos estado leyendo últimamente y hacernos recomendaciones. Ese grupo a mí me gusta mucho porque yo cuando estaba pequeña, yo recuerdo que, mis papás me inculcaron el hábito de la lectura desde que era niña, y yo recuerdo que los momentos más tiernos con mi papá eran que él estaba en el sillón leyendo su libro y yo estaba en el sillón leyendo mi libro, cada quien en su mundo, pero juntos. Y era muy bonito, o sea, compartir ese tiempo, aunque no estábamos leyendo la misma cosa, ni platicando, ni nada, simplemente estar leyendo juntos. Eso para mí es muy bonito y por eso ese grupo de lectura también me gusta mucho. Te agradó, sí. Entonces, diríamos que dependiendo el club de lectura o el círculo, dependerá o definirá los objetivos, los beneficios y la metodología que tienen, ¿no? Ok, muy bien. Bueno, Ana, pues a causa del contexto sociocultural que dejó la pandemia y que todavía implica, ¿no? La pandemia por coronavirus, esto que tuvimos que aprender a implementar nuevas tecnologías a nuestra forma de hacer las cosas, ¿no? Y sea solo, sea acompañado, a distancia.
Leer se volvió también parte de estas actividades que tuvimos que implementar recursos digitales para hacerlo. Y hay muchas personas que todavía no están acostumbradas a leer en formatos digitales, a través de plataformas, audiolibros. Entonces quiero que me platiques, o bueno, que nos platiques a todos, ¿tú qué piensas de estas plataformas, de estos recursos digitales, de los audiolibros? Si hay beneficios en ocuparlos, ¿cuáles serían? Bueno, coméntanos. Yo le doy gracias a Dios por todos esos recursos, porque si no existieran, yo no pudiera leer tanto como leo. O sea, sí. Todos los que vivimos en Latinoamérica, especialmente los que no estamos en México, porque yo no me di cuenta de que México era el paraíso de los libros hasta que salí de México, porque conseguir un libro en Guatemala para abajo es un rollo. O sea, tardan mucho en llegar, son muy escasos y muy caros. O sea, si ustedes creen que en México son caros, viajen un poquito. Entonces, los libros digitales me permiten no tener que esperar meses para ver si a alguien se le ocurre traer un recurso hasta acá. Otra cosa es la portabilidad. O sea, yo era esa persona, bueno, no quiero decirte la cantidad de libros que traigo en este viaje, pero es que todos los compré aquí. Entonces me vine con mi maleta vacía, compro un montón de libros y me regreso. Pero aprovechas. Normalmente, cuando me iba de viaje antes de tener mi Kindle, no lo tengo por aquí, pero antes de tener mi Kindle, yo era esa persona que empacaba 7 libros porque es que yo sé que son solo 3 días de viaje, pero quién sabe, o sea, quizá voy a tener mucha oportunidad de leer, entonces me tengo que llevar todo eso. Y ahora en un aparatito puedo llevar chorro mil libros y tengo para toda la semana. Entonces, eso es maravilloso también. Los libros digitales también tienen ventajas por el formato como tal de cosas como diccionarios, por ejemplo. A mí me gusta mucho leer en inglés, pero hay cosas que no, hay palabras que no entiendo. Bueno, en español también, ¿verdad? Pero en inglés más, palabras que no entiendo completamente. Entonces, simplemente presionar la pantalla me da una definición y me ayuda mucho. Puedo subrayar y mis notas quedan automáticamente guardadas en la nube. Entonces, hay muchas cosas prácticas que son beneficiosas de los formatos digitales. Ni se diga de los audiolibros, también los utilizo muchísimo. Ahorita estuve caminando 20 minutos para llegar hasta acá. Los 20 minutos venía escuchando un audiolibro y cuando menos lo esperas te acabas un libro y casi que sin esfuerzo, ¿verdad? Sí. Entonces, hay muchas ventajas de estos formatos digitales y tenemos que perder el miedo a aprovecharlas. La verdad es que hay muchas personas que dicen de que, ay, no, es que no es lo mismo, que no sé qué. Obviamente no es lo mismo, pero nadie está diciendo que tiene que ser lo mismo. Hay que agarrarle el sabor a los formatos digital y saber, o sea, yo tengo amigos que todo lo leen en digital, que ya es como que yo para qué quiero papeleros y libros y bulto, está bien, no quiero nada digital, digo nada físico y todo lo leen en digital. Eso es una opción, pero hay personas como yo que cierto tipo de libros los uso en digital y cierto tipo de libros los uso más en físico. Por ejemplo, a mí me encanta tener mis libros de referencia físico, enciclopedias, diccionarios, cosas de estudio más densas, libros de texto, me gusta poder tenerlos físicamente. Libros ligeros, por ejemplo, una novela, un libro de vida cristiana que es un testimonio, algo que no quiero estudiar, algo que voy a leer y quizás sobran unas cositas, pero no es como que quiero hacer notas muy profundas. Lo puedo leer perfectamente en digital y no pierdo absolutamente nada, no necesito tener la copia física. Entonces también ir experimentando y viendo qué tipo de libros hay, por ejemplo, los libros que a mí me encanta escuchar son memorias o biografías, escuchar la historia de alguien. O también la manera en que uso audiolibros es escuchando el libro y si digo, ok, este es un libro al que voy a regresar una y otra vez. Me pasó con el de Hábitos Atómicos. La primera vez que lo leí, lo escuché y dije, no, hombre, este libro me lo tengo que comprar y lo tengo que comprar en físico. Así que me esperé hasta que pude hacer un viaje para comprarlo en físico y rayarlo todo y tenerlo ya de referencia. Entonces, uno es ir experimentando y aprovechando. Pero yo sospecho que las personas que dicen, no, es que en digital no es lo mismo, la verdad es que muchas veces es una excusa. Es una excusa como para decir, no, es que mejor hasta que venga el libro y nunca viene y nunca leí, ¿verdad? Entonces, mejor aprovechemos los recursos que tengamos. Qué padre cuando se pueden tener en físico, pero también el mundo de los libros digitales es muy bonito y hay que aprovecharlo. Claro, sí, en definitiva es una herramienta muy útil, ¿no? Como tú dices, por portabilidad, por economía, por practicidad, pues aprovechar estos recursos. Y bueno, fíjate que
Leyendo la Biblia encontramos que Pablo insta a Timoteo a que se ocupe en la lectura. Le dice, ocúpate en la lectura. Entre tanto que voy, lee, ¿no? Y tú tienes un artículo bien interesante en Coalición por el Evangelio. Los invito a que vayan y que lean los artículos de Ana. Dices, te voy a citar, dice, leer no solamente la Biblia, sino acercarnos también a otros libros. Es la propuesta que tienes en este artículo que se llama No le tengas miedo a los libros. Ana, mi pregunta es, ¿qué obtenemos al leer otros libros además de la Biblia? ¿Habrá algo que ofrezcan, no sé, la literatura general y que la Biblia no ofrezca? Es una pregunta, la formulaste de una manera en que si respondo, claro que sí, la gente lo puede interpretar como, pero ¿cómo la Biblia es suficiente? Claro. Por supuesto que la Biblia es suficiente para asuntos Sí. de fe y de la piedad, es suficiente para revelarnos el Evangelio de Dios, es suficiente para mostrarnos el corazón de Dios, es suficiente para alimento para nuestra vida. Si se desaparecieran todos los libros del mundo y solo me quedara con la Biblia, eso sería lo único que necesito para sobrevivir. La Biblia es suficiente. Sí. Eso no significa que lo demás es como, no me sirve de absolutamente nada. Pensémoslo así. Leer es conversar con otras mentes sin los límites del tiempo y el espacio. Yo puedo sentarme a tomar un café con C.S. Lewis si abro Mero Cristianismo. Yo nunca he podido ver y platicar con Tim Keller en persona, pero tengo sus libros, sus mejores ideas están ahí y puedo aprender de él. Eso es un libro, es simplemente conversar con una persona fuera de los límites del tiempo y el espacio. Así como cuando conversamos con personas, muchas veces es una gran bendición, me animan, me enseñan, me confrontan. A veces es una pérdida de tiempo de que esta persona, ¿de qué está hablando? No, o sea, sí. Así es, porque somos humanos falibles. A veces, por gracia de Dios, le atinamos y somos útiles, y a veces no estamos perdidos, ¿verdad? Entonces uno tiene que saber qué lee, en qué invierte su tiempo. Eso no significa solo leer a gente con la que estoy de acuerdo, por supuesto que no. Tengo que afilar mis ideas y ser confrontada, porque puede ser que yo esté equivocada, pero es muy arrogante decir, no, yo no necesito otros libros, solo la Biblia, porque es decir, toda la manera en que yo leo la Biblia y yo entiendo todo es la correcta. No necesito que nadie me corrija, no necesito que nadie me confronte, no necesito que nadie añada a mi pensamiento. Entonces, es sumamente arrogante. Decir no necesito libros es como decir no necesito la mente de otras personas, no necesito aprender de nadie. Sí, puedes aprender solo de la gente que te rodea, la gente de tu iglesia y la gente con la que platicas en la vida real, pero hay personas que han pasado décadas estudiando acerca de temas de los que tú ni siquiera sabías que existían y te dejaron toda su vida de trabajo en un libro de 250 páginas para que tú puedas no tener que pasar una vida entera estudiando esas cosas para aprender lo que ellos aprendieron. Es como, ¿por qué no iba a aprovechar esa maravilla, esa bendición de gracia de Dios que podemos tener en nuestras manos? Hay tanto que aprender, hay tanta belleza en el mundo, tantas cosas que explorar, que conocer, lugares que visitar, como decía C.S. Lewis, ver con otros ojos, o sea, poder experimentar la vida a través de una novela, por ejemplo, desde la perspectiva de alguien completamente diferente a ti. A veces, o sea, estamos tan encerrados en nuestro propio mundo, por eso pensamos que siempre tenemos la razón, no, o sea, ¿por qué? Porque no salimos de aquí, no salimos de aquí, no exploramos la perspectiva de otras personas. ¿Van a estar bien esas personas siempre? No. Pues no. Pero a veces queremos evitar la confusión y para eso evitamos los libros, como si no hubiera confusión dentro de nosotros, como si nuestro pensamiento fuera perfecto, como si nosotros mismos no necesitáramos ser corregidos. Evitar los libros no me va a evitar la confusión. Conocer la verdad, conocer la palabra de Dios, sí. Y si yo conozco bien la verdad, yo voy a poder ir y aprender de otros y decir, ¿sabes qué? Sí, eso corresponde con la verdad. O ¿sabes qué? Eso no corresponde con la verdad. Pero si yo evito los libros y no conozco bien la verdad, el error me va a encontrar porque hay error dentro de mí. Entonces la solución no es evitar los libros. La solución es conocer la verdad, la palabra de Dios, y aprovechar los regalos de gracia común que el Señor nos da de poder conocer desde otras perspectivas a través de los libros, conocer lo que otros han explorado y estudiado por tanto tiempo. Entonces,
los libros son una gran bendición y tenemos que aprovechar. Claro. Fíjate que muy a propósito de lo que estás mencionando, voy a citar a Schopenhauer. Él dijo que leer es equivalente a pensar con la cabeza de otro en lugar de con la propia. Y precisamente en tu artículo, No le tengas miedo a los libros, que acabamos de comentar un poquito, tú comentas, leer es escuchar a una autoridad, es tener una conversación con el autor. Lo acabas de mencionar precisamente. Ana, ¿qué tanto nos apropiamos del pensamiento del escritor cuando leemos? Nosotros somos capaces de generar nuevas ideas cuando leemos, qué tan difícil es para las personas que no están sobre todo habituadas a leer, no apropiarse y abrazar todo lo que el autor dice y cómo hacerlo, o sea, cómo evitar caer en creer o en eso. ¿Qué nos dices? Uno mejora con la práctica. Creo que fue Tim Keller el que dijo, lee a una persona y te convertirás en un clon, lee a dos y te vas a confundir, lee a no sé cuántos y no sé qué más, y lee a 200 y te volverás sabio. O sea, tienes que leer más. Obviamente, cuanto menos experiencia tienes, es más fácil nomás leer y decir, sí, claro. sí. Pero conforme vas leyendo esto, mira qué interesante, y luego lees a otro y, oye, esto, claro. no, ¿qué está pasando aquí? Y empiezas a preguntar, y obviamente, durante todo este proceso, quiero pensar que estás leyendo la Biblia, estás conociendo la verdad, estás orando a Dios por sabiduría, estás creciendo en madurez espiritual, entonces puedes empezar mira qué interesante, esto no me suena bien, me suena raro, pero no sé por qué, voy a hacer una nota aquí. Y después, al rato, vuelves y lees eso y, hombre, esto, qué locura, es que aquí en este pasaje de la Biblia dice esto y este autor lo explica de esta manera, tiene mucho más sentido. Pero tenemos que pasar por ese proceso. Tenemos que pasar por el proceso de ser novatos y leer uno y decir, ¿esto qué rollo? Leer dos y, no entiendo nada. Leer tres y, esto es interesante. Leer 4, leer 5, leer 6, pero a nadie le gusta el proceso. Uno quiere llegar así a la primera y decir, no, sí, todo eso está bien o todo eso está mal o le entiendo perfectamente. A nadie le gusta como pero es aprender. O sea, a mí me encanta ver a mi hijo pequeñito cómo es, no le importa equivocarse, él habla y de repente dice palabras que conjuga mal los verbos y uno lo corrige y él, ok, se dice así, sigo adelante, pero él está intentando y así a través de sus errores él aprende, pero a nosotros nos incomoda tanto equivocarnos, nos incomoda tanto el no saber, el no entender este proceso de crecer, no nos gusta, porque nos humilla, porque nos muestra nuestra incapacidad, nuestra insuficiencia, pero es parte del proceso. Entonces, sí, y uno lo experimenta. Yo me acuerdo que las primeras veces que leía libros a todo era sí, y por eso uno tiene que ser cuidadoso con los primeros libros que lee. No significa que, o sea, el autor que elijas va a ser un autor falible, un autor que no siempre va a ser perfecto, pero hay autores que erran más que otros, entonces no te quieras meter a la boca del león cuando vas empezando. Entonces, pídele a alguien de confianza, a alguien con el que pueda ser honesto y que sepas que es una persona piadosa, que es una persona sabia, que conoce a Dios. Y, ¿por qué libro me recomiendas empezar? Y poco a poco vas a ir pudiendo explorar cosas un poquito más, quizá más retadoras para tu pensamiento, pero empieza sencillo, empieza poquito, pero ahora no significa que te tienes que quedar ahí, porque ese es el problema. Muchas personas agarran un autor y dicen, este es el mío, y este es lo único que voy a leer, y este siempre está bien, y esto es todo. Entonces, no, tampoco es por ahí. O sea, sí empieza con algo seguro, tranquilo, que ha pasado la prueba del tiempo, que es recomendado por personas que tú consideras de confianza, pero después poco a poco empieza a explorar ideas diferentes y realmente haz la prueba. Ve cómo se contrastan las ideas y tú también hazte preguntas y poco a poco, es un proceso, claro. Y es maravilloso cuando uno empieza a decir, esto no, ¿por qué? Y yo te puedo refutar, o sea, empiezo a poder decir, entiendo lo que quieres decir, autor, pero no me gusta cómo lo estás diciendo por esta y esta razón. Mira, este otro autor dice esto y creo que lo explica mejor, pero uno tarda en llegar a ese punto de tener la capacidad de dialogar de esa manera. Eso es como en la universidad. Uno llega el primer semestre a la clase, no sé, de filosofía 101 y tú te quedas,
este maestro es un genio, me va a destruir mi fe, no entiendo, no sé qué. Sí. Y ya después pasan las clases, haces una maestría, lees unos buenos libros y te das cuenta de que, ¿sabes qué? No era tan así la cosa, o sea, ya salí al mundo real, ya ve cómo funcionan las cosas, entonces ya puedo responder, profesor, usted está diciendo esto, pero ¿qué hay de aquello? Y ya puedes, ya no te quedas nomás con la impactación de que no eras un ignorante y no sabías nada, Sí, no. pero todos empezamos como ignorantes que no sabemos nada, así que es parte del proceso. Muy bien, Ana. Ahora que dices que es bueno leer no uno, dos, sino muchos autores, dinos, ¿cómo podemos reflexionar las ideas de otros a la luz de la palabra, a la luz de Dios? ¿Cómo lo hacemos? Ahora ya en el contexto cristiano, ¿cuáles las pautas, las recomendaciones que tú das? Necesitamos cultivar una mente bíblica. O sea, conocer verdaderamente la palabra de Dios, conocer la historia de la redención, entender el evangelio, poder explicarlo. Si no tenemos una mente bíblica, no nos debería sorprender que nos confundan los ciertos autores o que simplemente estemos repitiendo como pericos sin comprender verdaderamente lo que están diciendo otros autores. Entonces necesitamos cultivar una mente bíblica, verdaderamente conocer la palabra de Dios, conocer el evangelio, para entonces poder evaluar pues lo que otros dicen a la luz de la verdad. Lo segundo, yo recomendaría y recomiendo siempre, y si no lo hacen, por favor empiecen, orar por sabiduría. Yo estoy segura que todos los cristianos que están aquí conocen la historia de Salomón, la han leído y se han quedado, wow, ¿te imaginas que Dios te dijera, ven, pídeme lo que quieras? Y Salomón le dice, pues dame sabiduría, y Dios se la da y era el hombre más sabio de la tierra. O sea, qué increíble. O sea, poder que Dios te dé el regalo así de ser una persona sabia en ese nivel. Pero se nos olvida que está Santiago 1.5, que dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, que la da abundantemente y sin reproche. Pide sabiduría a Dios. ¿Quieres ser una persona sabia? Teme al Señor y pídele sabiduría. Dios te la va a dar. Es una promesa. Y eso para mí es maravilloso. Es como, o sea, porque cuando lees, por lo menos si lees buenos libros, vas a ser confrontado una y otra vez con tu insuficiencia. O sea, hay gente brillante de afuera. Hay tantas cosas que uno no tiene la menor idea, de gente que está estudiando, o sea, y uno se queda, Dios, yo no sé nada. Pero al mismo tiempo, lo que me permite seguir y seguir explorando y escribiendo es saber que Dios me promete sabiduría si se la pido con fe. Y que puedo ir todos los días y decirle, Señor, dame sabiduría para poder leer esto y comprender, para poder escribir esto y ser útil. Dame sabiduría para caminar en el mundo como tú quieres que camine. Y Dios me la da, porque es lo que dice su palabra. Entonces, pidamos sabiduría constantemente, Dios nos la va a dar. O sea, qué increíble que Dios quiere que seamos personas sabias. Entonces, pidamos sabiduría. No caminemos solos, eso es otra cosa. O sea, tanto en un grupo de lectura, qué padrísimo, pero también en nuestra iglesia local, no fuimos hechos para estar solos, no fuimos hechos para vivir la vida cristiana solos, nos necesitamos unos a otros, somos el cuerpo de Cristo y necesitamos personas que nos rodeen y que nos puedan corregir cuando estemos mal, porque las personas que nos gusta esto de la lectura, quizá tendemos un poco más a aislarnos y yo lo puedo decir por experiencia propia. O sea, si a mí me encierras en un cuarto lleno de libros, si fuera por mí yo no salgo, o sea, no tengo que salir nunca. Entonces, pero debemos luchar con esa tendencia y acercarnos a otros, expresar nuestras faltas, expresar nuestras luchas, que ellos puedan confrontarnos con nuestro pecado si somos arrogantes, porque también eso pasa, que empiezas a leer y te crees superior a los demás y es como, no, consíguete gente que te pueda decir, a ver, bájale 2 rayitas, por favor. Entonces, eso va a ser útil también cuando estés confundido, cuando estés perdido, poder compartir con alguien y decirles, es que estoy leyendo esto y no lo entiendo, o tengo dudas acerca de la Biblia en esta parte o aquella otra. Y finalmente, diría, en medio de el proceso de que puede ser a veces confuso, a veces frustrante, a veces cansado, muchas veces gozoso, recordemos siempre la cruz. Es lo más importante.
y es Sí. lo que nos mantiene en la dirección correcta. Recordemos que a final de cuentas, en medio de nuestras dudas, de nuestras inquietudes, de las cosas que no entendemos, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la verdad fundamental del universo. A esa verdad me aferro en medio de mi proceso de aprender y tratar de crecer y tratar de entender estas cosas que ahorita me frustran. Ok, no entiendo esto, Dios, pero la Sí. cruz, eres Sí. bueno y me aferro a ti, y tú tarde o temprano pondrás las cosas en su lugar. Si no entiendo esto en este lado de la eternidad, quizá en el otro lo voy a entender, pero algo que sí sé es que me amas y moriste por mí y puedo seguir adelante. Entonces, en medio del proceso de aprendizaje, aferrémonos a la cruz. Amén, Ana. Pues es una forma muy linda de cerrar este tiempo. Estamos agradecidos con Dios y contigo por la oportunidad que nos has dado de platicar, de charlar un momento acerca de este tema tan interesante, tan necesario también en la iglesia cristiana. Gracias, Ana, por estar con nosotros. Y bueno, no sé, ¿quisieras añadir algo más para despedirte, para finalizar este live? Solo que busquemos ser buenos mayordomos de lo que Dios nos ha dado. No todos fuimos llamados a leer 50 libros al año y cosas por el estilo, pero Dios nos dio una mente a todos nosotros. Sí. Y es nuestra responsabilidad utilizarla para la gloria de Dios y para el bien de otras personas. Y muy probablemente el utilizar esa mente para la gloria de Dios y el bien de otras personas va a requerir cierto grado de lectura. Por supuesto, lectura de la Biblia, eso no es ni siquiera tema de conversación. Eludible. Pero también probablemente de libros de otras personas que nos puedan guiar para poder ser mejores padres, mejores empleados, mejores estudiantes, para poder utilizar los dones y talentos que Dios nos ha dado de mejor manera. Entonces, seamos buenos mayordomos de lo que Dios nos ha dado, incluyendo nuestra mente. No desperdiciemos nuestro tiempo en basura, llenando nuestra mente de basura, ni de libros, ni de otras cosas. Dios quiere glorificarse con nuestras vidas y desafortunadamente en esta época el enemigo nos ha llevado y acostumbrado a vivir entumidos, con el cerebro entumido de entretenimiento, en lugar de buscar la sabiduría de Dios, obviamente primero en su palabra, pero también en otras personas, porque hay gracia común y porque Dios nos permite afilarnos unos a otros a través de los libros. Así que eso es, simplemente utiliza tu mente para la gloria de Dios y el bien de otras personas, no la entumas con entretenimiento. Bueno, pues muchas gracias, Ana, que Dios te bendiga, que bendiga a tu familia, que te siga ayudando en tu ministerio y que Él siempre esté contigo a donde quiera que vayas. Y bueno, pues a todos nuestros amigos, muchas gracias por vernos. Recuerden visitar todas nuestras sucursales, visitar también nuestra tienda en línea, libreriamaranata.com, y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Hasta la próxima, amigos. Bye. Y recuerden también, hasta luego, Ana, que Librería Maranata tiene su club de lectura. Hoy está dando inicio en la sucursal de Quevedo. Un saludo para todos los que nos ven desde allá. Recuerden, hermanos, que pueden inscribirse. A nuestros amigos que están indecisos en hacerlo, pues los animo, los invito a que lo hagan y que puedan aprovechar esta oportunidad. Ya escuchamos los beneficios que nos trae leer en compañía. Si lo podemos hacer de manera presencial, estamos abiertos, y si lo pueden hacer o lo quieren hacer de manera virtual, de la misma manera la invitación está abierta para todos aquellos que quieran participar con nosotros. Leer es una palabra muy simple y fácil de pronunciar, pero practicarla es como abrir una nueva dimensión. Es crear una nueva realidad y transportarte a otros mundos. El mundo actual puede que esté lleno de caos, pero la lectura tendrá el superpoder de inspirarte a hacer luz en medio de la oscura realidad.
Lee para aprender algo nuevo. Lee para enseñar. Lee para inspirarte. Lee para hacer luz a otros. Lee para conocer nuevos mundos. ¿Y tú, por qué lees?